Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Muy buenos días, oyentes de Radio Dakota, aquí nuevamente en un nuevo programa de los secretos de la Kabbalah, llevándoles, como siempre digo, esta sabiduría milenaria para poder seguir instruyéndonos, estudiando, ampliando nuestro conocimiento y, por supuesto, mejorando nuestras vidas, aplicando los conocimientos y la sabiduría de esta extraordinaria sabiduría llamada Kabbalah. Aquí a mi lado, no le gusta que le diga maestro, así que yo le digo un amigo con un gran conocimiento de esta extraordinaria sabiduría, que es Javier. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andamos todos? Me imagino que están diciéndonos que están bien, pero que hay personas que siguen escribiéndonos, buscando cómo salir de situaciones, cómo mejorar sus vidas, cómo estar cada vez más plenos. Hoy tenemos un programa con un temario interesante para contarles y para que hoy puedan escucharnos, tomar nota, como siempre decimos. Y sí, ya puedo anunciar con agrado y con gusto que pronto estaremos haciendo un ciclo de estudio para que puedan venir a presenciar nuestro curso. Para ello tienen que escribirnos a info@kaplicada, la letra K y luego la palabra aplicada.com. Escríbanos porque los cupos son limitados y la intención nuestra, por supuesto, es que las personas que vengan estén cómodas y puedan escuchar el curso. Por supuesto, no va a ser el único que vamos a hacer, entonces aquellos que entren en este primer grupo van a estar pudiéndolo hacer, y el resto va a estar en los sucesivos cursos que vamos a hacer. ¿Cuándo empezamos? Vamos a estar empezando el 6 de junio. ¿Dónde? Yo diría que tengo miedo que venga la gente corriendo, entonces lo que quiero es que nos escriban. Vamos a estar en el auditorio de Radio Dakota. Tenemos un lugar precioso aquí para poder hacer los cursos, pero la manera, no vengan hasta aquí porque no van a poder tomar el curso, se los digo con una mano en el corazón. Escríbanos, ingresen a nuestro portal www.kabbalahaplicada.com. Allí van a poder encontrar nuestra dirección de mail y escribirnos: quiero ser parte del curso, y nosotros vamos a estar devolviéndoles el ok para que puedan inscribirse. Por supuesto, también pueden inscribirnos en el Facebook, Kabbalah Aplicada, nuestro Facebook. Allí hay información, pueden escribirnos a través de ese medio para aquellos que manejen esta herramienta, y también van a poder estar escribiéndose en el curso. Los que no, pueden también llamarnos por teléfono al 4866-0900, dejar mensajes para que quieran participar en el curso. Les decía, 6 de junio, va a ser un horario más o menos de las 20 horas. Y el curso durará 1 hora y media, y no me recuerdo qué frecuencia vamos a hacer. ¿Es una vez por semana, Javier? Una vez por semana. Una vez por semana, y va a durar tal vez 8 semanas. 8 semanas. 8 semanas. Van a tener la especificación por mail para aquellos que quieran tomar el curso y las condiciones del mismo, así que quédense tranquilos. Pero sí queremos anunciar esto porque nos vienen escribiendo desde que comenzó el programa diciéndonos cuándo van a dar el curso, así que hoy ya podemos estar con gusto anunciando esto. Hoy, de lleno a un temario que yo lo voy a anunciar y vos vas a decirme por dónde vamos a comenzar, Javier. Tenemos para compartir y ustedes escuchen los títulos simplemente. Después vamos a ver cómo los desarrollamos. Estábamos diciendo para el día de hoy, cómo vivir en comunidad. ¿Qué significa esto? También la sociedad del futuro. Wow. Y lo último que me llamó la atención, poderosamente a mí también, es la garantía mutua. ¿De qué se trata todo esto, no? ¿Qué es este combo de títulos que tenemos hoy para el programa de Kabbalah de hoy? Creí que era oportuno por varias razones. Una, porque este fin de semana pasada tuvimos la conexión de Shavuot, que es dentro del judaísmo es considerado como una de las 3 principales festividades del año que sostienen el año. Se llaman Shalosh Regalim, las 3 piernas que sostienen la energía del año. Y específicamente la que tuvimos este fin de semana pasado tiene que ver con la entrega de la Torá, o la entrega de la Biblia, que en realidad lo que sucedió en ese día, en ese 6º día del mes de Sivan, el mes de Géminis, fue la entrega de los 10 mandamientos, ¿sí? No es el día en que se recibió la Biblia en sí misma, como la conocemos hoy. O sea, no el día de los pergaminos o del Pentateuco, sino... No. Fue el día en que se reveló, por decir de alguna forma,
dos cosas. Una, por un lado, estos 10 enunciados que nosotros en Kabbalah entendemos que no se trata de 10 mandamientos, ¿sí? Sino que fueron 10 paquetes de energía que tenían como propósito eliminar el caos del mundo. Es decir, eran 10 paquetes de energía que una vez que entrabas en contacto con él, no tenías que recibir un mandato de no matar nunca más, o de no robar, o de respetar a tu prójimo, o cual fuera el mandamiento, sino que una vez que habías conectado con esta energía, literalmente, como dice el, entre comillas, mandamiento, no robarás. ¿Qué quiere decir no robarás? No lo vas a poder hacer. Una vez que tengas esta energía, no vas a sentir necesidad alguna nunca más de robar. Pero no matarás. ¿Por qué sucedió que esta energía fue revelada, pero precisamente no sucedió? O si se quiere decir, seguían sucediendo cosas. En realidad, ¿las personas robaban o las personas hacían otras cosas? En realidad, más tarde, cuando este grupo de gente perdió, y ahora vamos a explicar cómo es que perdieron esta energía, cuando la perdieron 40 días más tarde, volvimos al mundo que conocemos hoy. Pero durante los primeros 39 días, después de la revelación del monte Sinai, incluso, dice el Midrash, la tierra se tragó a la muerte. Es decir, todo aquello que estaba en decadencia, todo aquello que había tenido algún tipo de contacto con la muerte, de hecho, más allá de que alguien lo pueda creer o no, y entender que eran otras épocas y se veían otros milagros, nos cuentan las escrituras que las personas que tenían, por ejemplo, defectos físicos, alguien que había perdido una pierna, un brazo, en el momento de la revelación del monte Sinai, la energía que se reveló restauró completamente el estado original de las cosas, con lo cual el tipo que en un accidente había perdido una pierna, la pierna le volvió a crecer. Pero más allá de eso, que eso es todo, digamos, la parte más mística, ya uno tiene que entrar en que si creo o no creo, dijimos que dos cosas se revelaron en ese día. Por un lado se reveló esto que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, que en Kabbalah se los conoce simplemente como 10 enunciados, o 10 antídotos contra estos 10 niveles principales de negatividad. Se reveló algo más importante, anterior a eso, porque nosotros sabemos que la respuesta siempre tiene que ser precedida por una pregunta. Para que una satisfacción, una cierta luz, algo se revele en el mundo, primero se tiene que revelar la vasija. Y lo más importante que sucedió ese día es que este grupo de gente que había salido de Egipto, que habían sido esclavos cientos de años en Egipto, y venían golpeados de una vida tortuosa durante mucho tiempo, después de 49 días de esto que llamamos la cuenta del Hómero, de 49 días de hacer un sacrificio personal para establecerse como pueblo y deshacerse de esta conciencia de la esclavitud, nos cuentan las escrituras que llegaron a la base del monte Sinai y que acamparon en unidad. Dice, acamparon en un solo cuerpo y en un solo corazón. Es decir, que había un nivel de hermandad, un nivel de unidad entre la gente que generó la vasija suficiente para que los 10 mandamientos, los 10 enunciados y la energía completa de la Torá fuera revelada a ellos, ¿sí? Y tenemos que entender qué significa eso, y lo vamos a tratar de desarrollar durante el curso de nuestro programa hoy, porque esto tiene mucho que ver con este famoso fin del mundo, del cual todo el mundo habla del 2012, si es el 21 de septiembre, 21 de diciembre del 2012, ¿sí? Más allá de que uno pueda creer, los otros días alguien me pasó un chistecito en Facebook de un maya tallando una rueda, el calendario maya, y diciéndole a un amigo, che, se me acabó la piedra,
uy, le dice, ¿y hasta qué año llegaste? Hasta el 2012. Le dice, uy, alguien en el futuro seguramente se va a volver loco con esto. En definitiva, más allá de calendario maya, hay una especie de consenso entre las distintas escuelas de espiritualidad en que estamos llegando a un tiempo límite. ¿Qué quiere decir un tiempo límite? ¿Qué quiere decir que se acabó el tiempo, había un límite? En realidad es algo por el estilo. Como todo, nosotros vinimos a este mundo a hacer un cierto trabajo espiritual, a hacer una función. Cuando digo nosotros me refiero a la humanidad. Y como todo trabajo, tiene que tener una fecha de vencimiento. Más allá de que si la fecha de vencimiento es el 21 de diciembre del 2012 y ¿sí? Todo el mundo habla de este 2012, a mí me gustaría hablar del 2013. ¿Sí? ¿Qué pasa en este mundo el día después? ¿Sí? Del otro lado del 2012. ¿Cuál es el propósito que tuvo toda esta creación y toda esta movida si al final se iba a terminar todo en en una gran guerra de Armagedón, una guerra final, una destrucción? Puede ser que hay gente que no esté pensando en 2013 porque siente que el 2012, porque caduca ahí en ese momento. Hay gente que está viviendo a full este año. Hasta el 21 de diciembre del 2012. Sí. Y en realidad lo que nosotros vamos a ver, y lo que los cabalistas nos vienen diciendo hace varios milenios, es que vamos a entrar en una nueva fase del mundo. Ojalá que este mundo así tal como lo conocemos se acabe y que entremos a esta sociedad del futuro de la cual nos habla Rav Ashlag en sus escritos. Rav Ashlag, para aquellos que a lo mejor es la primera vez que escuchan su nombre, se puede decir que es el cabalista moderno más reconocido. Fue el primero en traducir el principal texto de la Kabbalah, que es el Zohar, del arameo al hebreo, y de esa traducción, el llevarlo a un idioma mundano, comienza esta apertura de el estudio de la Kabbalah en el mundo. Si bien la prohibición de estudiar Kabbalah se levantó en el año 1540 por Rabbi Abraham Azulay, y de hecho es muy interesante, en aquel momento ya Rabbi Abraham Azulay en el año 1500 hablaba de que la única forma de eliminar las guerras, la injusticia social y la falta de dignidad humana era a través del estudio del Zohar, que es el principal libro de la Kabbalah, en público, ¿sí? Que se dejara de estudiar la Kabbalah en recintos privados solo de un maestro a un par de alumnos y que se abriera al público. También sucedía en esa época que, por más que estaba oculto, tratar de estudiarlo era algo complicado o poco entendible, y la revelación de Rav Ashlag hace lo que hace, de llevarlo a un idioma cotidiano o mundano para ser entendible ahora, en esta época, en esta era. Sí, sobre todo también el tiempo hizo que sea entendible. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno lee cosas en el Zohar que habla de energías, de frecuencias, de sintonizar con una energía que está en un determinado lugar, y en el año 1500 o mucho más, hace 2000 años atrás, cuando se escribió el Zohar, era muy difícil de entender que esto pudiera ser así. Hoy uno sabe que a cada momento, adentro de tu casa, todas las emisoras de televisión, todas las emisoras de radio, todas están ahí en el aire. Y vos lo único que tenés que hacer es sintonizar una frecuencia y recibís una transmisión, ¿sí? No lo ves, no lo podés sentir, pero en el momento que pones la radio en ese número, ¿sí? 104.7, aparece Radio Dakota. ¿Por qué? Porque está ahí disponible. De la misma forma, el Zohar nos dice que la mayoría de lo que nosotros buscamos en nuestra vida, ni siquiera hay que salirlo a buscar, está ahí al lado nuestro. Lo único que hace falta es sintonizar. Y el estudio de la Kabbalah tiene como propósito eso, sintonizarnos, ¿sí? En una frecuencia en donde podamos recibir. Por eso Kabbalah quiere decir recibir.
El problema es que nos han enseñado, nos han endoctrinado a que la frecuencia en la que me tengo que sintonizar es una de recibir. Y estoy todo el tiempo pensando en lo que necesito, lo que quiero para mí, que es lo próximo que tengo que hacer para conseguir algo que me dé satisfacción. Y lamentablemente, la frecuencia en el dial que te conecta con aquello que necesitas es prestar atención a lo que otro necesita. ¿Sí? El número de frecuencia que te da el auto, la casa, la esposa, el esposo, la satisfacción, el aumento de sueldo, lo que sea que estás luchando en el 1%, en el nivel mundano para tratar de conseguir, está ahí al lado tuyo. La forma de sintonizar es entender que está al lado tuyo y no adentro tuyo. Entonces, mientras estés metido en vos mismo, nunca lo vas a conseguir. En el momento que salís de vos mismo, y cómo se sale de uno mismo, viendo la necesidad de otro, ahí uno conecta. Y de esto se trata un poco esta sociedad del futuro de la que habla Rav Ashlag. Y creo que también tiene que ver este programa con, de alguna forma, de lo que hablamos el programa pasado. Realmente no estaba en los planes del programa pasado. Nosotros con Damián nos juntamos un ratito antes del programa, hacemos un pequeño listado de los temas que vamos a hablar, y generalmente los temas tienen que ver con la energía de la semana, algo que está aconteciendo, si tomamos un tema determinado, tratar de desarrollarlo hasta el final. Y la semana pasada no sé cómo se dio que terminamos hablando de las sectas, los cultos, todo esto que está tanto en los medios, y nos llamó muchísima la atención la cantidad de gente que nos escribió diciéndonos: excelente el programa, buenísimo, la gente tiene que saber cómo distinguir. ¿Por qué? Porque junto con la astrología que también tomamos, que sí, fue lo que envolvió todo el... Porque lo que sucede después es que la gente empieza a desconfiar y dice: pero entonces son todos chantas, entonces todo este tema de la espiritualidad no se puede creer en nadie, es mejor quedarse en su casa, concentrarse en seguir tratando de conseguir aquello egoísta que en lo que estaba concentrado antes y olvidarme de todo esto. Y es lamentable, pero mucha gente siente eso cuando de golpe ven la televisión gente que supuestamente tienen un propósito o una función o son maestros o lo que sea, y terminan defraudándose ante los hechos, ¿sí? No es que una cosa es salir a hablar mal de alguien y inventar y esto y lo otro, y otra cosa son los hechos. Qué sé yo, la persona lo único que tiene que hacer es buscar un poquito, si tiene interés de filtrar con quién y cómo, con qué se está involucrando, y seguramente va a encontrar. Y muchas veces nos damos con organizaciones o con maestros que te dicen, te venden esta idea de sí, lo que pasa es que nos odian por esto y por lo otro. Nos odian porque la razón que sea, y por eso están en contra nuestro y por eso hablan mal de nosotros. Y a veces hay que prestar un poquito más de atención por qué se habla mal de la gente, y no creer tan simplemente que de golpe, o sea, sos tan espiritual pero todo el mundo te odia. Por eso en todos los medios, en todos lados salen noticias tuyas, fraude, abusos, todo tipo de cosas. Entonces cae una responsabilidad sobre la persona en buscar y averiguar sobre el lugar en donde está concurriendo, donde se está involucrando. Lamentablemente hay una decepción generalizada, ¿sí? Porque empezando desde la Iglesia Católica, que es tal vez la iglesia más grande mundialmente, ver todo este tema de abusos de menores y un montón de cosas que la verdad a uno le saca las ganas de querer seguir involucrándose en cosas espirituales y demás. A veces enchastra eso ciertos lugares o cierta gente que sí está en un camino. Pero yo te digo, personalmente conozco cantidad de curas
de la Iglesia Católica que hacen un trabajo excepcional de ayuda, de preocupación por los demás, comedores, qué sé yo, en San Diego, en donde yo vivía, también hay una iglesia en uno de los barrios más pobres, que hay que ver lo que es eso. Es un palacio para que los chicos vayan y estudien y coman, o sea, es la mayor parte de la gente del mundo es gente buena, ¿sí? Y lamentablemente hay unos pocos, y hoy quiero ver si podemos entender de dónde surge esos pocos, cuál es el trato que hicimos a aquellos que decidimos tomar el conocimiento de la espiritualidad para después compartirla con el resto del mundo, y cuál es la responsabilidad y el peligro que tiene salirse del camino, ¿sí? Cuando quiero cuestionarte algo, Javier. Sí. Con esto que estás contando, y las personas que han escrito la semana pasada preguntándonos, agradeciendo, etcétera. Entonces, por ejemplo, preguntarte a vos, que has seguido este camino espiritual, ¿cuándo has sentido que te has equivocado? ¿Cuándo has sentido que lo que estás pregonando o que estamos contando, empiezas a sentir, acá me equivoqué, porque seguimos un camino, y en lo personal también, en donde he cometido errores, siguiendo, argumentando o contando en voz alta, digamos, la espiritualidad, lo que me ayudó, o muchas cosas de lo que hay que, por alguna manera decirlo, lo que debería ser, y estoy haciendo otra cosa. ¿Cómo me he contradecido internamente, sintiendo que si alguien me estuviera viendo, o que realmente gente me estuviera viendo, me diciendo, ¿cómo es que decís esto y estás haciendo esto otro? Bueno, creo que, a ver, hay dos temas que son, me parece que hay dos temas distintos en esto. Uno es la coherencia que hay entre lo que yo hago y lo que enseño, ¿sí? Y otra es la coherencia que hay, porque eso es, lo digo, este primer nivel lo digo en un nivel personal, y por otro lado está la coherencia en lo que enseñamos y lo que hacemos cuando somos una institución, por ejemplo. Correcto. ¿Sí? En el caso personal, creo que hay un famoso dicho en hebreo, que suena mejor en hebreo porque las palabras son muy parecidas, que dice: ¿en qué se parece o cuál es la diferencia entre una montaña y un ministro? ¿Sí? En hebreo montaña es har y ministro es sar, es casi la misma, suenan casi exactamente iguales, y la enseñanza es que la montaña, cuanto más te acercás, más grande se ve, y el ministro, cuanto más te acercás, más pequeño se ve. Esa es la gran diferencia. Muchas veces pasa por un tema de idealizar demasiado a la gente, de esperar de aquellos maestros o de aquellas personas. A mí me pasa personalmente, yo me siento todos los días, todas las semanas a dar, o qué sé yo, a participar en esta radio o a dar la clase de Zohar que damos todos los días lunes, y estamos leyendo del Zohar, que fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue una de las almas más elevadas que vivió en este mundo, y lees cosas que están lejísimos de lo que nosotros podemos practicar en nuestras vidas, no porque no sea posible, porque a nosotros nos falta tanto crecimiento espiritual para llegar, que estamos muy lejos. El tema no está en qué tan lejos estamos nosotros con Rabbi Shimon Bar Yochai, sino qué tan lejos nos sentimos de nuestros alumnos. Es decir, Ravashlag dice... de nuestro par, de nuestro compañero, de nuestros... Sí, la distancia que nosotros ponemos. Y le pasa mucho a gente que cuando empieza a sacar provecho de sus alumnos, necesita mantener una distancia, ¿sí? Y cuanto más grande es la distancia, más sublime o elevado supuestamente la gente los ve, y más fácil es mantener a la gente abajo, y después las desilusiones son mucho más grandes. Ravashlag dice que el problema que tenemos nosotros, los seres humanos, viviendo en comunidad,
es que ya hace un par de miles de años que nos venimos midiendo según las leyes de la moral y las buenas costumbres. Y nos medimos a nosotros mismos según estos parámetros, ¿sí? La moral y las buenas costumbres. Esto quiere decir, ¿y por qué sería malo eso, como dice Ravashdak? Porque depende de cuál es la moral y las buenas costumbres de esa comunidad en esa época, ¿sí? En épocas medievales, donde leemos hoy las cosas que hacían los reyes, la sociedad, la gente supuestamente más elevada, seguramente hoy por la 10ª parte irían presos. En ese momento esas eran las leyes de moral y buenas costumbres. Hoy tenemos otro set de leyes de la moral y las buenas costumbres que sirven para mantener un mínimo equilibrio de seguridad social, ¿sí? Pero es mínimo. Y seguramente dentro de 100 años, por las cosas que hoy son normales, comunes, mucha gente va a ir presa, ¿sí? Seguramente no, porque ahora vamos a explicar qué es lo que va a pasar con este nuevo. Pero si fuéramos en ese mismo, si siguiéramos la tendencia, veríamos dentro de unos años cómo ha mutado, inclusive aquello sí, que hoy es prohibitivo o que fue prohibitivo en unos años atrás, hoy está. Cuando nosotros éramos chicos, nuestros papás nos pegaban si hacíamos algo mal. ¿Sí? Si hacíamos alguna mal, si contestábamos. Si contestabas, si hacías ruido a la siesta, por un montón de cosas, nuestros papás nos pegaban. Sí, o gritaban mal. Hoy ni se nos ocurre pegarle a nuestros hijos, ¿sí? Y solo pasaron 40 años. No es sí, una generación a otra. Y hace 60 años atrás, los maestros, mi mamá me cuenta de que se portaban mal y los hacían con las rodillas sin pantalones, arrodillarse sobre granos de sal gruesa, ¿sí? Un abuso total, pero hace solo 70 años atrás eso estaba permitido y estaba bien, ¿sí? Era el modo, la manera sí, de aplicar algún castigo. Sí. Entonces, el problema de medirnos bajo las reglas de la moral y las buenas costumbres es que el techo, el límite es la moral y las buenas costumbres de hoy. Con lo cual, si en un espectro donde voy, digamos, de lo bueno a lo malo, en lo malo pongo, no sé, a la persona que está tirada en la calle consumiendo paco y sale con un arma y roba para alimentar sus vicios, ¿sí? Eso lo pongo en un lado del espectro. Y donde me veo lejos y donde me veo fuera de eso. Sí, por supuesto. Y en el otro lado del espectro está, no sé, el director de una fundación sin fines de lucro que trabaja todo el día para ayudar a los demás. Si bien el espectro se ve amplio, porque hay una gran variedad de gente entre medio, seguramente los oyentes de Radio Dakota y la gente que estudiamos espiritualidad y aquellos que se autodenominan maestros están mucho más cerca del Señor que trabaja todo el día para, ¿sí?, ayudar a los demás. Y ahí se acaba el espectro, porque esos son los códigos de moral y buena costumbre de esta sociedad. Ahora, Ravashdak dice, la persona tiene que medirse con la luz, ¿sí? La luz es infinito dar constante a todo aquel que necesita. En el momento que yo empiezo a medirme con Dios o con la luz, de golpe estoy lejísimos, ¿sí? Si ya me siento lejísimos de un Rabbi Shimon Bar Yochai, mucho más lejos me tengo que sentir de Dios. Con lo cual, la distancia que hay en este nuevo espectro entre el tipo tirado en la calle consumiendo drogas y usando un arma para robar y tal vez asesinar para comprar más droga, respecto a la otra punta, que es que ya Dios no mismo. Ya no es el director, sino ya, no, es, ya como es, lo quieran llamar, Dios, la energía, Dios, la luz, la energía, el cosmos, lo máximo, la idealización. ¿Sí? Yo, que doy clases de Kabbalah, que doy alguna que otra donación, que ayudo a alguien, que estoy casi al lado de este hombre tirado, este tipo tirado en la calle, ¿sí? Con lo cual ya no es tan lejano a mí. Estamos casi en el mismo lugar
respecto a compararnos con este nuevo espectro que es llegar a ser como la luz, alcanzar este nivel 125 de conexión y de adhesión a la luz. Cuando una persona comprende eso, es muy difícil ignorar al tipo que está tirado en la calle porque está casi en mi misma condición. Y si estoy dispuesto a ayudar a mi amigo Damián, a mi hermano o a otra persona cuando tiene un problema, ¿por qué no estaría dispuesto a ayudarlo a él? Si está casi igual de cercano que cualquier otra persona. Estamos parados en un lugar de conciencia en donde creemos o particularmente actuamos de una manera en donde eso no me pertenece, no es mío, no estoy... No, lo vemos lejísimos y... No podemos estar parados en este espectro que vos describís, extraordinario, que es inmenso, para yo poder estar cerca de este lugar de plenitud donde está la luz, y entonces en esa dimensión me siento en realidad a lo mejor que estoy haciendo las cosas bien, y pese a que estoy transitando en mi vida caos, etcétera, digo... Lo comparo con otros caos peores y... Soy una buena persona, dice la gente. Ahora, cuando yo me doy cuenta que casi toda la humanidad está ahí abajo, en lo más bajo del espectro, ¿sí? Ahí me doy cuenta que para subir tenemos que subir todos juntos como una comunidad, ¿sí? Y de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa es qué pasó, cómo fue que terminamos aceptando algunas personas este legado de ser los que estuviéramos en cabeza de enseñar este nuevo sistema para este nuevo mundo, para esta nueva sociedad. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento y por qué venimos con un retraso de más o menos 2000 años para llevar a cabo eso que asumimos en un momento? ¿Y cuál es la garantía que tenemos uno con el otro, los seres humanos, ¿sí? Y que incluye que no es algo que se pacta entre vos, Damián, y yo, sino que ya está pactado y lo incluye al señor que está tirado en la calle consumiendo drogas, ¿sí? Con lo cual, o nos damos cuenta que estamos todos en un mismo barco y que si uno hace un agujerito en su lugar sentado, el lugar donde está sentado, igual el barco se hunde entero, o nos damos cuenta de esto o vamos a seguir viviendo en este mundo de caos, de guerras, de división, pero tiene un límite, ¿sí? Y lo que nosotros queremos alcanzar a través de la enseñanza de la Kabbalah es llegar a ese día límite, ¿sí? Con los deberes hechos, ¿sí? Con la tranquilidad de cruzar la puerta tranquilos, sabiendo que lo que vinimos a hacer a este mundo se logró. Quédense así de otro lado para continuar escuchando los secretos de la Kabbalah. Y nuevamente aquí regresando a nuestro programa de los secretos de la Kabbalah, y les anuncié que les iba a comentar el curso que vamos a estar desarrollando en junio. Y efectivamente en junio, el 6 de junio específicamente, vamos a estar haciendo nuestro curso de iniciación a la Kabbalah. Para ello tienen que escribirnos a info@kaplicada.com, comentarnos que quieren participar del curso y vamos a estar acercándole una devolución para poder asistir al mismo. Como los cupos son limitados, les ruego, porque conozco este tema, que no se frustren porque vamos a estar haciendo más cursos y evidentemente hay un cupo limitado, no es infinito el espacio, así que les pido paciencia y comprensión respecto de este tema que no es menor. Pueden ingresar a www.kabbalahaplicada.com y allí también mandarnos mail para la inscripción y por supuesto en nuestra red social, Facebook, Kabbalah Aplicada, allí escribirnos diciéndonos que quieren participar de este curso. Si no van a estar ingresando en este primero que estamos haciendo, vamos a estar quedándonos con sus datos para los próximos. Así que, escríbanos. Pueden llamar al 48660900, que hoy está Raco allí esperando su llamado, que va a tomar nota de sus inquietudes y sus preguntas, y vamos a seguir, como siempre, aprovechando la información de ustedes para desarrollar nuestro programa. Javier, veníamos hablando de algo muy interesante y vayamos hacia la otra parte que nos deja entender el otro lado. El cronograma del día de hoy, que parece algo realmente, inclusive me tiene inmovilizado esto de la garantía mutua. Este es un concepto que Rav Ashlag explica, que surge hay una frase
en el momento de la entrega de la Torá o de estos 10 enunciados, de este sistema conocido como el Antiguo Testamento en el monte Sinai. Es una famosa frase que dentro del judaísmo está muy trillada, se usa mucho, que este pueblo, aquellos que hablan de un pueblo elegido y demás, dicen, este pueblo fue elegido porque este es el pueblo que dijo Naaseh venishma. Nosotros vamos a hacer y después vamos a oír. Si Dios dice que esto es lo que hay que hacer, lo haremos y después que nos expliquen por qué. ¿Sí? Como una especie de aceptación absoluta de ni siquiera me lo tenés que explicar, me querés dar la Torá, las tablas de la ley, lo que sea, yo las acepto y después decime de qué se trata. ¿Sí? Este concepto de Naaseh venishma, de haremos y después oiremos los detalles, tiene que ver con el nivel de conciencia al que la gente había llegado en ese momento y al entendimiento que tenían. Tenemos que entender que de repente este pueblo, y cuando hablamos de un pueblo también es muy importante recordar que las leyes de reencarnación existen, que no todas las personas nacen de una vida a la siguiente, o sea, no todas las almas encarnan siempre en un cristiano, un musulmán o un judío, ¿sí? De hecho, hay muchos comentarios, por ejemplo, el Zohar explica que todos los judíos que salieron, en ese momento ni siquiera existía ser judío, pero digamos, todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, las almas que estaban encarnadas en esas personas que Moisés sacó de Egipto, eran los egipcios, ¿sí? En vidas anteriores, eran los egipcios que habían recibido ayuda de Yosef, de José en la época de las vacas flacas, las vacas gordas. Entonces, y digo esto porque es importante a veces, muchas veces, sobre todo para aquellos que les toca estar del lado del supuesto pueblo elegido, y hoy a lo mejor después de entender para qué fueron elegidos, tal vez muchos quieran renunciar a la designación de pueblo elegido. Más allá de quienes hoy puedan considerarse parte de este pueblo de Israel, hay una gran diferencia entre la religión judía y ser parte de la conciencia que significa ser Bnei Israel, hijos de Israel. Porque ser hijos de Israel significa ser hijos de Abraham, Isaac y Jacob, no por descendencia de sangre, sino porque ellos fueron los primeros que aceptaron este compromiso, que Rabaya que explica y lo llama la garantía mutua. Esto quiere decir que las personas que están escuchando al otro lado pueden, en un estado de conciencia, ser parte de ese pueblo de Israel. Sí, de hecho, a ver, porque la gente está de hecho hay mucha gente que judía, no soy judío y entonces yo no soy nada de esto y no. Espiritualmente hay mucha gente, si no la mayoría de la gente judía, que no es parte del pueblo de Israel en conciencia. Y es importante esto que acabas de decir, en conciencia. Estamos hablando de un lugar de conciencia, de una manera de ver, de hacer. Sí, y es muy simple, es la gente, esto que se conocía como Israel, Li Rosh, ¿sí? Li Rosh literalmente quiere decir hay cabeza, ¿sí? Pero tiene que ver con que hay una cierta cantidad de chispas de almas que surgen de lo que se conoce como la cabeza de Adán, ¿sí? Distintos niveles de de la primer vasija del mundo infinito cuando se rompió. Y por diferentes circunstancias y por el tikkun, la corrección, muchas veces a estas almas les toca nacer en un pueblo, en otro pueblo, con una religión, con otra religión. Pero lo que hace, ¿verdad? Y de hecho está escrito que solo en el momento de la redención final, cuando ya no exista caos en el mundo y no exista ningún tipo de juicio entre los hombres, solo Elías el profeta va a regresar al mundo y va a poder decirle a cada persona
a cuál de las 70 naciones pertenece. Hoy estamos todos mezclados, porque hoy el trabajo lo tenemos que hacer todos juntos, porque no hay nadie que tenga una verdad absoluta, porque necesitamos estar juntos. Esa verdad absoluta está de a pedacitos dispersa en todos los pueblos, ¿sí? De hecho, hoy hay cientos de naciones, sin embargo, la vasija del mundo infinito, ese primer hombre, Adán, que nosotros sabemos que no es que es un primer hombre, sino se está hablando de la vasija de antes de que existiera este plano físico, se dividió en 70 grupos de almas, 70 naciones, por decirlo de alguna forma. Y está claramente escrito que hoy nadie sabe a qué grupo pertenece realmente, ¿sí? Que solo en el momento del Gemara Tikkun, del final de la corrección, Elías el profeta le va a poder decir a cada quien, mira, vos sos de este grupo o de este otro, ¿sí? Hoy tenemos una división peor que los grupos, que son las religiones, ¿sí? Donde todos piensan que su manera de conectar con Dios es la verdad absoluta, y después te das con que dentro del catolicismo o del cristianismo hay 10 ramas distintas y todos piensan que cada uno piensa que esa es la absoluta, y dentro del judaísmo hay otras 20 ramas distintas y piensan que cada uno tiene su idea. En fin, lo que sucedió en la entrega de la Torá en el monte Sinai, en el momento y es interesante porque estos escritos de Rabashak también provienen de un libro que se llama Matan Torah, el regalo de la Biblia. La vasija que se presentó mostraba que había un compromiso, venían de ser esclavos durante cientos de años. Algunos dicen 210, otros dicen 400 años. Viajan durante 50 días por el desierto y finalmente acampan en un lugar en donde muestran verdadera unidad. ¿Qué quiere decir verdadera unidad? Verdadero interés por las necesidades del otro. Y en el momento que espontáneamente sucede esto, ¿no? Que por lo que la vida los hizo pasar, los llevó a esa conciencia. La mayoría de la gente en el mundo crece espiritualmente, lamentablemente, no a través del estudio, sino a través de los golpes que la vida le da, ¿sí? Uno encuentra mucha gente que a una cierta edad ya tienen una cierta paz interior, un cierto crecimiento, una cierta acumulación de episodios, hechos. Una cierta acumulación de espiritualidad. Okay. Y cuando uno ve la vida que vivió, no es que adquirió esa espiritualidad estudiando, meditando, haciendo un esfuerzo por crecer, sino que la vida lo agarró a los palos y lo terminó dejando en este lugar que a la larga es mejor. Sí, seguro. Ya no se preocupa por esas cosas mundanas, cotidianas, sino por algo realmente superador. Y sin embargo, uno puede llegar a ese mismo estado sin tener que pasar por el sufrimiento. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a llegar nosotros al otro lado? Al 2013, ¿sí? ¿Vamos a llegar abatidos, que nos hayan matado a palazos, o vamos a llegar de nuestra propia voluntad, cruzando la puerta hacia una nueva generación, hacia un nuevo mundo, en donde lo que vale es lo que puedas hacer por otro? Todavía no nos damos cuenta que en este último paradigma de los últimos 30, 40 años, donde el mundo ha visto una evolución tecnológica que no se había visto en toda la historia del mundo, hoy aquellos que más tienen, aquellos que más ganan, y no hablo de los pequeños, hablo realmente de los grandes, son los que más comparten, ¿sí? La gente puede decir lo que quieran decir de un Bill Gates, pero el tipo desarrolló aplicaciones y generó contenidos que prácticamente no tienen fisicalidad, carecen de materia física, ¿sí? Y ha ganado miles de millones de dólares dando soluciones que simplifican la vida de otras personas. Y sé que en este momento hay gente escuchando que dice, pero si supieras
compite deslealmente, es una corporación que es invasiva, que es así, que es monopólica o lo que sea que lo critique. Todavía estamos en este mundo en donde ni siquiera Bill Gates sabe por qué ganó la plata que él ganó, ¿sí? Pero la realidad detrás es que le simplificó la vida a tanta gente. ¿Sí? No es lo mismo sentarse y hacer una planilla de 12 columnas en papel y lápiz que utilizar una hoja Excel, ¿sí? Que te hace las cuentas, no es lo mismo. Con lo cual, y más allá de que la gente después utilice para algo positivo o no el tiempo extra, eso son 2 mangos aparte, ¿no? Sí, tal cual. Sin embargo, la idea de esta sociedad futura y de esta garantía mutua es, y lamentablemente muchas sectas y pequeñas comunidades se han creado a través de esto, bajo esta idea, es que la próxima sociedad, la sociedad del futuro, es una sociedad en donde, más allá de la programación y de la educación que nosotros tenemos, tomemos el compromiso de que nuestros hijos crezcan distintos. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? La idea, lo que sucedió durante esos primeros 40 días en el momento de la entrega de la Torá en el monte Sinai, recordemos que en ese momento las 12 tribus de Israel estaban juntas, ¿sí? Y hoy solo conocemos 2 tribus de Israel, con lo cual hay un montón de gente en el mundo que participó y tomó este compromiso y que hoy no saben a qué nación pertenecen. Y por eso vemos este compromiso de esparcir, de enseñar espiritualidad en todo el mundo y en todas las naciones. El hecho es que las 600.000 personas, esas 600.000 almas que estaban ahí presentes, tomaron un compromiso cuando dijeron Naaseh Benishma, yo voy a hacer, y después explícame cómo funciona. ¿Qué iban a hacer? Iban a encargarse solamente de los deseos del otro, ¿sí? El compromiso que se tomó por este, entre comillas, pueblo elegido, y aquel que se autodenomina pueblo elegido, pero no se le cruza ni una vez por la cabeza preocuparse en dedicar toda su vida a satisfacer a otros, no es parte de, o por lo menos no está cumpliendo con el pacto, con esta garantía. Esta garantía mutua quiere decir que una persona podía dedicarse 10 o 12 horas por día a satisfacer las necesidades de otro con su saber, ¿sí? Con lo que sea que él podía hacer y con el máximo de su esfuerzo, sabiendo que tenía garantizado recibir todo lo que él iba a necesitar, porque habían otras 599.999 personas esperando a satisfacer su necesidad, ¿sí? Yo me encargo de otro. ¿Por qué? Porque vivo en una comunidad en donde hay 600.000 personas que se encargan de satisfacer mis necesidades. Seguramente 600.000 pueden mucho más que yo puedo para satisfacer mis necesidades. Yo lo único que tengo que hacer es garantizarle al otro que voy a hacer lo mismo, ¿sí? Lo que sucedió es que habían unos cuantos, un grupo de personas que hasta el día de hoy siguen existiendo y siguen poniéndole peso a la balanza del lado del mal. La semana que viene vamos a hablar de cómo se crea el verdadero balance, cómo cada acción que una persona hace cuenta y suma para que lleguemos a ese año, a ese 2013, a ese otro lado, con la capacidad de formar esta comunidad. Y vamos a hablar de la responsabilidad que tienen aquellos que toman un liderazgo cuando en lugar de tomar ese compromiso mutuo que explica Rav Ashlag, ¿sí?, el padre de la Kabbalah moderna, utilizan a las 600.000 personas para su propio beneficio, ¿sí? Y de ahí es de donde viene todo esto que vemos en los medios, toda esta conmoción con las sectas y demás, ¿sí? Es utilizar a la comunidad para el beneficio de unos pocos, 2 o 3. Javier, impresionante el programa de hoy. Espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes de aquí de Radio Dakota
que le llevamos este ciclo de los secretos de la Kabbalah, y ya llegamos al final de nuestro programa, así que nos vamos a estar esperando el próximo miércoles ansiosos para continuar compartiendo esta sabiduría. Gracias Javier, gracias Diego, nos vemos el próximo miércoles. Buena semana.